Bienvenidos, hermanos, a una emisión más de estos estudios bíblicos de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Es una alegría estar con ustedes, mi hermana Heyeli e Iliana. Gracias por acompañarnos, hermanos, y pues bueno, primeramente vamos a hacer una oración para pedir al Señor que sea el que nos asista y podamos llevar este estudio de acuerdo a su voluntad. Oramos. Voy a pedirle a mi hermana Heyeli que sea ella la que nos lleve en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta bendición que nos das de poder aprender de tu palabra. Te agradecemos porque tu Espíritu Santo está con nosotros y es el que nos va a guiar a toda verdad. Te pido, Señor, que bendigas a todas las personas que están escuchando este estudio bíblico y que sea de bendición para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bien, hermanos, como usted ha visto, hay una serie de estudios que se está dando y esta serie se titula La fe cristiana ante los conflictos de la vida. En esta tarde vamos a abocarnos a un estudio que se llama y que lleva por título Ante el pecado. Y es de gran importancia, hermanos, quisimos iniciar con esta pregunta. ¿Alguna vez usted ha pecado? Pero bien, podemos modificar esta pregunta y transformarla. ¿Soy un pecador? ¿Yo he pecado? ¿Y por qué es la importancia de saber si soy un pecador o no lo soy? Porque esta es la lucha constante que tiene el cristiano, ya que es una batalla entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque el mal está inherente a nosotros, porque nacemos con esa tendencia a hacer lo malo. Es por eso que iniciamos con esta pregunta, para que nosotros vayamos analizando y paso a paso vayamos viendo y considerando que tal vez hemos cometido alguna falta. Y para esto pues es necesario que hagamos y respondamos a lo que nosotros consideramos que es pecado. Vamos a comenzar, hermana, con un concepto. Dice de la siguiente manera: pecado se puede considerar errar, fallar al blanco. Y este concepto a mí me surgió muy interesante mientras hacíamos este estudio, que está muy enfocado a la cultura judía, ¿no? Si alguno de nosotros nos dijeran, pecado es errar, fallar al blanco, siento que nos costaría un poquito de trabajo entenderlo, claro, ¿no? ¿Está de acuerdo, hermana? Sí, sí, por supuesto. ¿Y por qué nos costaría un poco de trabajo? Porque a diferencia de la cultura judía, pues a ellos les enseñan desde niños la palabra, la importancia de seguir las escrituras. Entonces ellos tienen un concepto muy claro de amar a Dios en su corazón. De hecho, es parte de la cultura. Nosotros como mexicanos y en general tal vez la cultura latina, la parte de la religión ni siquiera llega a ser tan impactante en la cultura, más bien es una decisión, ¿no?, que las familias van tomando. Pero realmente cuando tú hablas judío, sus leyes, su cultura, su manera de vivir, su vestimenta, todo está 100% relacionado con la religión, ¿no? Entonces para ellos es muy sencillo cuando les dicen pecar es errar, fallar al blanco. Y si no lo cumplen, prácticamente pues están fallando, ¿no? Están detectando, si no estoy haciendo lo que dice la Escritura, entonces lo contrario es pecar, ¿no? Estoy fallando. Sin embargo, nosotros, ¿cómo lo podríamos definir? Pues el pecado es una conducta que transgrede los principios morales, éticos, naturales y las reglas de convivencia social. Y todo esto está almacenado en nuestra conciencia. O sea, nosotros, como nuestra cultura es tan amplia, tenemos que tomar un concepto muchísimo más extenso de qué es pecado. Si nosotros estamos fallando a alguna regla de convivencia, algo que está transgrediendo nuestros principios naturales, todo eso ya es considerado pecado. ¿Está de acuerdo, hermana? Sí, sí, por supuesto. De hecho, pues lo que menciona aquí, cuando fallamos alguna de estas reglas,
morales o éticas, por consecuencia se va a ver alterado nuestro entorno y esas convivencias pues ya no van a ser sanas como quisiéramos, sino que va a haber esa alteración y entonces vamos a tener unas posibles consecuencias. Y nuestra base acerca de que todo esto está almacenado en nuestra conciencia se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 9. ¿Nos podría ayudar, hermana, a dar lectura a este versículo? Claro que sí, la palabra de Dios dice así. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En este versículo de la Biblia nos hace referencia a la mujer adúltera, cuando fue llevada delante de nuestro Señor Jesús, acusada, y todas las personas que la llevaron tenían una actitud de juicio. Sí, pues acusando. Acusando. Pero la palabra clave dice que todos ellos, acusados por su conciencia, se fueron retirando uno por uno. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros cometemos un pecado, ni siquiera es necesario que una persona venga a decírnoslo. Simplemente nuestra conciencia, donde fue depositada, la cual fue depositada y fue instruida por el Señor, esa misma nos acusa de que estamos cometiendo un pecado, que le estamos fallando a Dios, que estamos incumpliendo alguna regla. Otro texto que queremos compartirles se encuentra en Romanos capítulo 2, versículo 15. Que dice así: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y este texto nuevamente nos dice, dando testimonio su conciencia. Nuevamente estamos enfocando que dentro de nosotros el Señor ha puesto esa guianza para detectar cuando estamos incumpliendo algo. Y esta misma nos acusa o también nos dice, vas por buen camino, acerca de las cosas que nosotros día a día estamos haciendo, las decisiones que estamos tomando. Otro aspecto que me gustaría compartir con cada uno de ustedes es la moral, porque en el concepto primero que tocábamos acerca de que era transgredir algo moral, también queremos recalcar que la moral cambia de acuerdo con las personas, con el gobierno, con la época, con la cultura, y un ejemplo muy claro pues es el aborto, que anteriormente, años pasados, no habían leyes que lo legislaran, que lo aceptaran, y actualmente estas leyes han ido cambiando y la perspectiva moral de la cultura mexicana, en este caso, ya considera el aborto como algo legal, algo permitido, algo aceptado, más normalizado. Esto nos lleva a la conclusión de que aunque las leyes estén vigentes, no quiere decir que todas ellas son correctas. Otro ejemplo es Daniel y Nabucodonosor. Claro, y es importante englobar este ejemplo, ya que conocemos la historia y vemos cómo Daniel es llevado a este reino de Babilonia y por supuesto que ahí se enfrenta él a este cambio de cultura, a esta manera de alabar a otros dioses y que él pues vemos, ¿no? Lo conocemos a través de la historia de la palabra de Dios, como él tenía esta necesidad de hacer estas oraciones 3 veces al día. Sin embargo, hay algo muy importante que notar en Daniel. Y es que pese a que se llevó a otra cultura y que estuvo involucrado realmente de una manera asombrosa, porque incluso fue él puesto como uno de los gobernantes de esta ciudad, hubo algo que identificó a Daniel y es que él se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Y cómo es esto? Él tenía en su corazón esa decisión de saber, él sabía quién era y a quién pertenecía y que era hijo de Dios. Y por lo tanto, pese a todas las situaciones que se presentó, siempre apeló a que respetaran su posición de él como hijo de Dios. Y vemos al final del libro de Daniel cómo incluso el rey Nabucodonosor alaba a Dios cuando ve el ejemplo de Daniel, que pudo mantenerse firme para no pecar contra Dios. Es correcto, hermana. A pesar de los cambios culturales, nosotros debemos de mantenernos firmes en la palabra.
Bien, y ahora el siguiente punto a analizar es la naturaleza y el origen del pecado. Y bien, nos habla aquí de la naturaleza y dice, es algo que desagrada, que produce dolor, miedo, que lastima, que produce la muerte. ¿Y por qué es que hace referencia a esto? Porque cuando el Señor crea a Adán y Eva en el huerto y los pone ahí, ellos eran unas personas, humanos limpios. En ellos no había pecado. Cuando pasa el pecado, entonces viene el dolor. Por eso es que menciona aquí esta pequeña frase que hay dolor, hay miedo. ¿Por qué? Porque se sienten descubiertos, ¿no? Claro. Vamos a analizarlo esto un poquito más adelante, pero también nos habla del origen. Y es que fue aquí, en el huerto del Edén, en donde se dio origen al pecado tras la desobediencia de Adán y Eva. De acuerdo, aquí dice en Génesis 3:8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y es impactante ver aquí cómo lo que mencionabas anteriormente, su conciencia, su estado ya delatado, dice la palabra que fueron sus ojos abiertos y entonces conocieron y tuvieron temor y se escondieron. Claro. Eso es lo que provoca el pecado, la vergüenza. Dice el punto número 1 que Adán y Eva fueron conscientes de esta desobediencia al Señor y esta conciencia les hizo experimentar ese sentimiento terrible de culpa que los llevó a esconderse. Es bien interesante porque analizando este tema platicábamos que Adán y Eva sí tenían conciencia, pero esa conciencia no los acusaba. En todo el tiempo que estuvieron en paz con Dios, la conciencia no los acusaba. Hoy en día todas las personas que nos preguntan hasta dicen, ¿no? Ha de tener su conciencia bien sucia, ¿no? Sí, o su conciencia no lo va a dejar en paz. Pero con Adán y Eva no pasaba eso, porque ellos tenían una conciencia limpia, en paz, limpia. En el momento en el que pecan y hasta el día de hoy, esa conciencia ya no funciona de esa manera. Ya constantemente nos está acusando, constantemente nos está señalando y ese ciclo no ha terminado y no va a terminar hasta que pues el Señor venga y nos rescate de esa naturaleza caída que hoy tenemos. Y bueno, ¿por qué hablamos nosotros de la conciencia? Y podrán decir ustedes, pero es que es el Espíritu Santo el que te redarguye. Es correcto, pero aunque el Espíritu Santo no nos redarguya del pecado, tenemos nosotros la conciencia puesta por Dios en todas las personas de la humanidad que sí nos redarguye de eso, que estamos fallando a Dios, que nos estamos separando. Entonces, ninguno de nosotros tenemos excusa de, es que yo no conocía, es que a mí nunca me dijeron, es que yo no sabía que esto estaba mal. No es cierto, porque dentro de nosotros vive esa conciencia que el Señor puso en cada ser humano, que nos guía, que nos dirige, pero que también nos acusa. Algo importante que me gustaría, ahorita que comentas la parte de la conciencia, es dejar bien claro que Dios le habla y le dice a Adán y a Eva, ¿no? Que de todo fruto del árbol, dice, del huerto podrán comer de todo, menos de uno. Y la orden fue así directa, ¿no? No hubo de que tal vez entendí mal, no fue directa, excepto del árbol del bien y del mal, ¿no? Pero entonces aquí viene una parte bien importante en la que seguramente como todo ser humano y con esa tendencia a cuestionarse, pero ¿por qué no? ¿No? Y de repente, por supuesto, ahí entra y ahí ve la oportunidad Satanás con Adán y Eva y entonces empieza a persuadir a la mujer y a decirle, no, mira, entonces, y aquí algo importante que me gustaría anotar y es que a veces todo ser humano fallamos en eso, es cuando damos oído a esos susurros, a esa curiosidad. Exacto, curiosidad, y entonces cerramos la puerta para preguntarle a Dios, ¿qué te parece? ¿Voy o no voy? ¿A esto hago, esto no hago? Y entonces es ahí donde viene ese desequilibrio y nos puede ayudar. Y esto es como simplemente un ejemplo que nos puede ayudar a mantenernos alertas. También algo importante, a veces yo creo que hemos experimentado todos esta parte, que de repente nos sentimos alejados de Dios, ¿no? Y decimos,
es que Dios no me habla, es que no estoy sintiendo a Dios. O no me escucha, ¿no? O Porque me no escucha, responde. pero, y encontramos la prueba, ¿no? Inmediatamente, o esa, esa parte que nos atrae mucho, que queremos hacer, ¿no? Pero aunque nosotros sintamos que Dios no nos habla, no podemos eximirnos, porque como bien decía, y no quisiera ser reiterativa, pero la conciencia que Dios puso en nosotros nos acompaña y entonces nos hace ver, aunque digamos que no sentimos a Dios, sabemos que lo que estamos haciendo está bien o está mal. No podemos eximirnos. Y esta condición es la que nos califica a todos para necesitar de Jesús, el pecado. Y pasamos a esta parte ya más profunda acerca de, pues, del proceso de la salvación. Nuestro tema se llama ante el pecado. Pero no solamente venimos nosotros a acusarnos, ¿no? A acusar a nadie. Venimos a compartir una solución. Es un camino. A nosotros nos gusta analizarlo de esta manera, como si fuera un proceso, un camino que tenemos que pasar para poder lograr la salvación, aquello que el Señor tiene preparado para nosotros. Y viene por etapas. La primera, que es la conciencia del pecado, la autodefensa, el admitir, arrepentimiento y corregir, el perdón y un nuevo comienzo. Y vamos a ir abordando uno por uno, comenzando por la conciencia del pecado. Comienza este camino. Ok, y dice así, conciencia del pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dice, todos somos culpables de incumplir las leyes morales y éticas que Dios puso en nuestra conciencia. Y bueno, pareciera que se repite este concepto, conciencia, pero son estas reglas morales que ya fueron dispuestas y puestas en el ser humano y que cualquier transgresión de estas reglas morales de convivencia es lo que nos va a acusar o lo que va a hacer en nosotros marcar una especie de alarma, decir, no lo estoy haciendo bien, algo está pasando. Y bueno, aquí cuando dice esto es que no hay justo ni aún uno. Y Pablo leemos esta carta a los romanos y decimos, ay, ¿no? Como que nos venimos todos para abajo porque decimos, ¿cómo? O sea, no hay justo. No, y es porque en esa tendencia hay pecados que incluso pudieran estar ahí y que no sabemos que estamos cometiendo un pecado. Y de esto vamos a hablar un poco más adelante. Y hay otra parte muy importante. Hay muchas personas que saben que están haciendo mal, ¿no? Están conscientes que están tomando una decisión incorrecta, que están en un camino equivocado, pero en el camino de la salvación, el Espíritu Santo que está con nosotros, dice la palabra, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué pasa aquí? Que no solamente se queda con, yo sé que estoy mal, yo sé que tomé una decisión incorrecta, sino que Él mismo nos convence y nos asegura que estamos mal. Y es ahí donde, digamos, nos escondimos mucho como Adán y Eva y alguien nos encontró, ¿no? Y nos está diciendo, sí, sí estás mal y yo te digo a ti que estás mal. Es el Espíritu Santo haciendo la obra en nosotros. Ya que estamos en este camino de decir, sí, sí estoy mal, estoy consciente que estoy alejado de Dios, estoy consciente que he dañado a mi familia, estoy consciente que he fallado, llega el siguiente punto de la autodefensa. Y quiero decir algo que creo que es muy importante. Ustedes pueden ver en ese camino como unas barreras, unas cercas, porque es un camino de 6 pasos, pero no sabemos en qué punto estamos, si lo logramos, si lo completamos, porque nos podemos quedar incluso en el punto número 1. Así es, y sí, no avanzar. Sí sé que estoy mal, sí sé que estoy airado con Dios, sí sé que tomé decisiones incorrectas. Y viene el siguiente punto, que es la autodefensa. ¿Qué es la autodefensa, hermana? ¿Cómo lo podría definir usted? No, la autodefensa, para mí yo lo veo más bien como una justificación. Claro. Como una especie de, es que yo sí quería, pero, ¿no? Y hay un momento en el que Pablo nos habla también aquí en la carta a los romanos y dice que en nosotros queremos, ¿no? Deseamos hacer el bien, pero no está en nosotros, dice Pablo. Entonces, esta parte de la autodefensa es como no querer aceptar
que yo tuve la culpa, que la Ujú. decisión que yo tomé no fue la correcta y por lo tanto pudiera ser que ya estuviera yo sufriendo las consecuencias de mi decisión. Entonces decir, es que a veces, muchas veces esta autodefensa viene acompañada de lo que nos mencionabas, ¿no? De, es que Dios no me escucha. Es que si Dios me Mm, quisiera, entonces así como que me daría, ¿no? Lo que yo le estoy pidiendo. no hubiera Y permitido, ¿no? exacto, y Que entonces yo ahí pecara. va, ahí, sí, claro, no hubiera permitido que yo pecara, pero entonces ahí es donde está el punto, ¿no? Porque entonces quiere decir que ya en ese pecado estamos queriendo complacer Ujú, nuestra carne, nuestro ujú. yo, quien yo soy, y no lo que Dios quiere para mí. Y es ahí donde caemos en el pecado, ¿no? Correcto. Y también tenemos esa tendencia a echarle la culpa también a las personas, ¿no? Como el caso de Adán y Eva. Eva, es que la serpiente y Adán, es que la La mujer, ¿no? mujer, Y ¿no? entonces nosotros también podríamos decir, es que todo el mundo lo hace, es que así es México, ¿no? Es que no había otra, Es que es estamos que, en México, claramente ajá, lo sí, dijiste sí, muy sí, bien, sí. sí. Y, y Dios sabe que yo no tenía otra manera de actuar, ¿no? Así hasta incluso llegamos a mencionar a Dios, ¿no? Es que Sí, si sí, no lo sí. hacía de esa manera. A mí me gustaría agregar un pequeño ejemplo más, y es que a mí me impactó mucho cuando yo leía del profeta Ido, que Dios lo envía al rey Jeroboam cuando existe esta separación, y le dice, ve y anúnciale a Mm, Jeroboam que por levantar altares yo voy a partir ese altar por la mitad. Y él cumple, dice, pero no digas nada, pero le advierte Dios a este profeta y le dice, pero ¿sabes qué? Que no vas a comer ni a beber allá, absolutamente nada. Llegas, das el mensaje y te regresas. El mensaje fue claro por parte de Dios. ujú. Sin embargo, en su regresar, Ido escucha a otro profeta y le dice, es que Dios Mm, me dijo que te diera de comer y de beber. Y mm. entonces Ido da por hecho que sí, que Dios habló con ese hombre y entonces él come y bebe y falta. Oh, qué Y la interesante. consecuencia es terrible porque él muere por Mm, un león que se encuentra en el camino. Y entonces yo me preguntaba, aquí en esta parte de la ujú. autodefensa dije, ay, no, pues sí pude decir, Señor, pero es que Él me engañó, ¿no? Claro. Pero en ese análisis yo entendía que el pecado de Ido fue, si el Señor ya le había dado una orden directa y llega a alguien que te dice algo contrario, entonces el pecado de Ido fue aceptar que esta persona le había dicho y entonces dijo, ah, ok, sí, tú me lo dijiste. El pecado de él fue no preguntarle al Señor, Señor, ¿tú Mm, quieres que yo haga esto? O sea, si tú me enviaste a esta persona para que yo comiera y bebiera de lo que me prohibiste comer, y sí, entonces tiene la terrible consecuencia de que muere por causa de un león, ¿no? qué Que lo asesina. impresionante. Creo que en la autodefensa siempre está nuestro orgullo, ¿no? Nuestro ego Sí, en una cuerda floja, ¿no? De quedarte ahí o de pasar al siguiente punto que es admitir. por supuesto. Yo creo que ese es el gran punto a contemplar ahorita, que es el temor, la falta de humildad Ujú, de uno en no querer admitir que tuvimos alguna culpa, ¿no? ujú. Que nos equivocamos. Exacto. En el admitir, aquí es 100% el Espíritu Santo. Aquí, como platicábamos al principio y fuimos como muy profundas en el tema de la conciencia, la conciencia, la conciencia. Si el Espíritu Santo no estuviera en nuestras vidas, nunca vamos a tener la capacidad de admitir que nos equivocamos, porque Él es el que abre esta conciencia, el que toca nuestros corazones, el que rompe nuestro corazón duro, ¿no? Y lo, Así y es. lo, y lo quebranta, y entonces decimos, sí, sí me equivoqué. Y es expresarlo delante de Dios, pero también incluso delante de las demás personas, ¿no? Las cuales hemos dañado, y el único que nos va a dar ese valor, pues es el Señor. Sí, por supuesto. Yo creo que admitir es un paso en el que nos lleva incluso a analizar y ver si he lastimado a mi hermano, a mi hermana, incluso nosotras ya como casadas, a nuestros Ujú, esposos. sí. Muchas veces damos por hecho de que, es que así es, y no, 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 podemos incurrir en muchas faltas y es por eso que llama la atención, ¿no? Y tal vez volver a mencionar este verso que menciona Pablo, no hay justo ni No, no, aún, no. porque aún no teniendo esa intención, por supuesto, de lastimar, en el día a día se nos puede ir algo.
Claro. Pero sí, al final del día, el Espíritu Santo puede traer a nosotros aquello en lo que infringimos o lastimamos, y entonces nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos, ¿no?, a esa persona que lastimamos pues decirle, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué, pero wow, yo creo que eso es algo que al ser humano en sí, por su naturaleza, es muy complicado que lo llegue a hacer, ¿no? El Y admitir. carta a los romanos. Y yo sé que en mí, Ajá, esto es en mi carne, no mora el bien. sí, Porque ¿no? el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, como Así usted es. bien lo dice, no está en nosotros, no es nuestra naturaleza. Y ahí es donde de verdad la naturaleza de Dios tiene que venir a nuestras vidas. Sí, El lo que nos Espíritu Santo. corresponde a nosotros como sus hijos es clamar para que el Espíritu Santo esté ahí con nosotros y sea Él el que nos redarguya y nos acompañe para poder entender en qué estamos obrando mal. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se apartará y alcanzará misericordia. ¿Qué pasa si no admitimos las cosas? No vamos a prosperar en ningún aspecto, ¿no? Pero principalmente las consecuencias eternas que vamos a traer a nuestras vidas y el no poder avanzar en este camino. Tal vez el Señor ya te ha hecho sentir, en esto estás fallando, esto te está apartando de mí. Y lo hemos dejado, ¿no? Hemos dicho, nadie lo sabe, porque finalmente es algo muy personal, es una voz aquí adentro que nos dice, ¿no? Eh, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. A veces incluso pues sí llega a ser pública, ¿no? El tema cuando tal vez las consecuencias ya están siendo evidentes, ¿no? Con la familia, oye, tus hijos los estás Sí, lastimando, oye, tu esposo, oye esto. Pero en bastantes de los casos, que creo que son tal vez los más peligrosos, es interno, nadie lo sabe más que nosotros mismos, ¿no? sí, y en el caso, a quienes estamos hiriendo, ¿no? Uh-huh. Y es aquí donde, si en todo el proceso, desde el punto 1 hasta el último, el Espíritu Santo nos va a acompañar. Pero si lo logramos, si nos aferramos al Señor y si clamamos, Señor, quebranta mi orgullo, déjame continuar, viene lo más maravilloso que es el arrepentimiento Así es. y la corrección. Y bien, pues bueno, el arrepentimiento y corregir. Dice aquí la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y antes de iniciar esto, quisiera yo, bueno, aquí viene en la parte de abajo, es sentir ¿qué es ese arrepentimiento? Muchas veces se ha escuchado, pero te arrepientes, ay, sí, ¿no? Pero entonces no se está arrepintiendo, ¿no? Porque como lo platicábamos al prepararlo, ¿qué es el arrepentimiento? Es realmente cuando tu corazón se duele. Sí, claro. Por haber faltado, ¿no? Y puedes tener, como padres tal vez, cuando herimos a un hijo por una mala contestación y después vemos la cara triste que pone, en ese momento llega el arrepentimiento. Y esto estoy hablando entre seres humanos. Pero cuando herimos al Señor porque rechazamos su gracia, porque rechazamos el gran amor que Él tuvo hacia nosotros y queremos en esa prevalecer en nuestra carne lo que nosotros queremos y fallamos y nos damos cuenta, el Señor provoca en nosotros ese sentimiento tan profundo de dolor, Sí. de saber que le estamos fallando en lo que hacemos, en la decisión que tomamos, porque si decidimos algo que no va conforme a lo que el Señor quiere de nosotros, entonces estamos rechazando al Señor, estamos yendo en su contra, y eso es algo terrible. Sí. Entonces, en nosotros veamos aquí este texto bello, dice que si nosotros lo reconocemos, lo que veíamos el paso anterior, lo admitimos delante de Dios, que nos equivocamos, que erramos, dice aquí algo maravilloso. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí algo que me gustaría aportar en pláticas que he tenido acerca de pláticas de matrimonio, el pastor que nos estaba platicando nos decía, ¿tú te acuerdas el momento exacto en el que tú sentiste ese profundo dolor por haber fallado a Dios? Y yo me quedé impresionada porque dije,
tengo como que tenerlo así 100%, Presente. o sea, si no sentí dolor, no. Y el hermano nos decía, no es arrepentimiento, ha de ser como cerca del arrepentimiento. Conciencia, ¿no? Tu conciencia. Sí. Aceptación. Pero si tú en realidad no tuviste ese impacto en tu corazón que te desgarró, que dijiste, sí, sí es cierto, Señor, te estoy fallando, sí, sí es cierto, estoy lejos de ti, eso no fue genuino. Y yo le decía a mi esposo, yo pensé que en esta plática nos iban a enseñar tips para el matrimonio, ¿no? Para llevar una bonita relación, pero me están enseñando el camino y el proceso para tener una vida nueva, que es Cristo, que es la base de todo, ¿no? A mí me dejó muy impresionada que empezara el pastor con este camino que es la salvación, con que tú estés consciente, incluso hasta nos dijo, escriban su testimonio y quiero saber día, hora y sentimiento en el cual tú dijiste, yo me arrepiento de mis pecados. Y yo me quedé impresionada, la verdad, porque conforme hemos ido como avanzando en este punto de escuchar los testimonios y todo, me he dado cuenta que el arrepentimiento es un momento donde se tiene que juntar todo, se tiene que juntar que el Espíritu Santo está tocando tu corazón, se tiene que juntar que estás sintiendo dolor, se tiene que juntar la conciencia de lo que estás haciendo, porque si no, en realidad no pasó, no Por pasó. supuesto. Y yo también me gustaría contar otra anécdota. Cuando yo empecé en el camino del Evangelio, recuerdo que siempre que decían los hermanos como, vamos a hacer el llamado para las almas nuevas, ¿no? Que así les llaman, ¿no? Sí, Las sí, almas sí. nuevas, las personas que vienen por primera vez. Yo me aventé como 3 años pasando todos los Cada llamados. que convocaban, decías, porque voy. porque yo decía, es que no estoy segura si ya me perdonó, o por si las dudas, o por si no pegó, ¿no? Y hasta que el hermano me decía, tuviste que haber sentido algo. Yo dije, pues entonces todas esas veces que pasé, pues no valieron, ¿no? Porque siempre y cuando tú sientas esa conciencia y ese profundo dolor es cuando hay un arrepentimiento. Mientras tanto puedes pasar 20 veces a pedir perdón, puedes sentir muy bonito. Por eso es impresionante cómo el arrepentimiento el proceso de la salvación es un milagro realmente. Sí, O sea, no es cualquier cosa. es una gracia del Señor. Y puedes ir al templo y sentir un poquito y decir, ya soy salvo, pero no, en realidad es un cúmulo de muchas cosas que tienen que estar sucediendo para que un corazón diga, sí, sí te fallé, sí siento dolor, sí siento tristeza. ¿Sabes? Ciertamente. Fíjate que creo que como cristianos a veces nos cuesta trabajo entender ese concepto de tengo que sentir dolor, Sí, ¿no? sí, sí. Y es que más allá, yo me gustaría a lo mejor ponerlo en un ejemplo, y es del rey David. Cuando Dios lo convence de ese pecado terrible que tuvo con Betsabé y después asesinar al esposo de esta, dice la palabra, ¿no? Que él se duele en su corazón y tenemos de testigo el Salmo 51, cuando él menciona y de esa manera contrita él, en esa humillado delante del Señor, porque entonces fue revelado todo lo que hizo y confrontado por el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque posiblemente ya estaba empezando a vivir las consecuencias de sus actos, de sus malas decisiones. Y entonces viene este arrepentimiento y ese salmo maravilloso en el que le dice a Dios, contra ti solo he pecado. Y le dice, límpiame y seré más blanco, porque sabe que ya no está blanco, que está sucio. Sí. Es esa especie de dolor a la que nos referimos, ¿no? Con el arrepentimiento, con sentir esta falta, no porque el Señor te vea falto, sino porque sabes que tú le estás faltando a Él, ¿no? Que estás incumpliendo. Y es algo que tal vez a veces no podríamos explicarlo con palabras, pero que en el sentir del Espíritu el Señor nos convence, como lo mencionabas hace un momento, el Espíritu Santo nos convence de ese pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Saber hacia dónde va esa cadena de decisiones que hemos tomado en ciertos momentos y que no nos va a llevar a algo bueno. Entonces, al sentir esa culpabilidad, cuando a lo mejor en algún momento ya tuvimos la decisión, y es que, como decíamos al principio, esta fase lo buscamos para la salvación, pero puede ser que ya nosotros que ya somos salvos hayamos incurrido en alguna falta. Pero no quiere decir que ahí nos vamos a permanecer, sino que podemos
proceder en este mismo proceso, a admitir y arrepentirnos y a corregir. Y hay un ejemplo también hermoso que me gusta. Corregir, ¿cómo? Es tratar de enmendar aquello que hicimos mal. Y en Mateo 5, 23 y 24, el Señor Jesús les dice, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar, pero ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, nos dice el Señor, ¿no? Y nos invita. Entonces deja ahí tu ofrenda y primero ve y reconcíliate con tu hermano. Y entonces sí, ven y trae tu ofrenda. ¿No? Porque entonces ya va a ser una ofrenda grata delante del Señor, porque ya no va a haber algo que nos obstaculice entregar esa ofrenda que dedicamos al Señor. Y es hermoso que nos dé esa oportunidad de corregir aquello que en lo que ya habíamos cerrado. Sí, la verdad es que corregir creo que no podríamos hacerlo si el Señor no estuviera con nosotros. No tendríamos el valor, la fuerza, incluso hasta pues la intención, ¿no? Claro, sí, sí, Como, sí. bueno, Así como ya, de, bueno, ya pasó. ya pasó, ¿no? Ya estoy lejos, Sí. ¿no? Pero es el Señor. Dice el Salmo 31 uno de los versículos, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es realmente, siempre que leemos salmos, y usted lo mencionaba, hermana, el hecho de leer esas palabras, algo en el corazón, ¿no? Dices, ¿qué está sintiendo el rey David para escribir esto, ¿no? ¿Qué le pasó a este joven que escribía, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Y entre otros muchos salmos maravillosos, y de repente escribir, contra ti pequé, estoy lejos de ti, mi pecado te declaré, es ese sentimiento que realmente debemos estar conscientes que está pasando en nosotros para tener esa certeza de la salvación. Y otra cosa que platicaba con usted, hermana, acerca del arrepentimiento es que si no estamos convencidos que Dios nos perdonó, ¿qué pasó ahí, no? No se completó el proceso, o sea, porque recuerda que yo le comentaba eso, ¿no? Ya, yo pedí perdón como 20 veces y por cualquier cosa seguía pidiendo. Bueno, lo que pasa es que yo pienso, el Señor dice que nos perdona, si Él sopesa nuestros corazones. Y si encuentra un corazón sincero y arrepentido, por supuesto que el Señor, decíamos el texto, ¿no? Él es fiel para perdonar. ¿Qué pasa? Que posiblemente el enemigo siempre nos quiere engañar. Exacto. Y siempre nos va a decir, hey, no te perdonó. Pero, y acuérdate que esto. Entonces no debemos permitir que eso nos obstaculice a creer que en el Señor. El Señor nos convence, así como el Espíritu Santo nos convence de ese pecado, también nos convence de que ya fuimos perdonados por el Señor. Entonces, qué bueno y qué importante es aclarar que cuando el Señor ya perdonó, dice la palabra que él menciona y dice que cuando Él perdona los arroja a lo más profundo del mar y jamás los vuelve a traer, ¿no? Exacto. Somos nosotros, como nosotros somos, a veces cuando perdonamos, posiblemente perdonamos, dicen algunos, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. No es cierto. Entonces no estamos perdonando. Quiere decir que entonces te perdoné de palabra, pero en mi corazón no te perdoné. El verdadero perdón es cuando yo logro pasar esa barrera y entonces si yo cometí una falta contigo y yo me acerco y te pido perdón, tú me dices, perdón, y la relación vuelve a ser como si nada. ¿Cómo puedo garantizar que el Señor ya me perdonó? Cuando tu comunión con el Señor vuelve a ser lo que era, el Señor ya te perdonó. Y si no lo hay, entonces podemos preguntarle, el Señor es bueno y nos escucha. Señor, ¿qué más? Y decíamos hace un momento, ¿no? El salmista dice, líbrame aún de los que me son ocultos. Es decirle, Señor, revélame aquello que me está impidiendo tener esa plena comunión contigo y el Señor lo hará. El Señor nos revelará aquello que está impidiendo esa relación con nuestro Dios y entonces nos dirá, esta es la falta por la cual yo no puedo tener esa relación contigo y procederemos nosotros a hacer ese arrepentimiento y esa corrección. Y justamente el proceso del perdón, que también es por gracia, como lo dice la palabra, Dios recibe nuestro arrepentimiento genuino es la clave, y depende de Él perdonarnos, ¿no? Muchas veces decimos,
quizá de una manera errónea decimos, acepta a Jesús. En realidad Él es el que nos tiene que aceptar. ¿Y cómo nos acepta? Pues cuando nosotros reflejamos un arrepentimiento genuino. Él es el que concede su misericordia a nosotros y entonces conmueve su corazón y nos perdona verdaderamente. Así es. Eso es lo que tiene que pasar. Dice Romanos 9:16 que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es absoluta misericordia y es 100% de Él. Nosotros podemos llevar nuestras mejores ofrendas, como usted bien lo mencionaba, y decir y actuar de la mejor manera, pero si no hay un corazón genuino que sienta esa intención real de cambiar la vida, de ser diferentes, de agradar a Dios, Él es el único que conoce esa honestidad, ¿no? de nuestro corazón. Él es el que tiene que perdonarnos. Uh-huh. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Bueno, esto es lo que platicábamos hace un momento, que el Señor perdona nuestras ofensas y no vuelve a traerlas a su memoria, ¿no? Y me gustaría parafrasear el verso que escribe Pablo en la carta a los Romanos 5:15, que dice que así, de la misma manera en que por un hombre es condenada la humanidad, y es decir, que ya traemos esa tendencia y nacemos con ese pecado de concupiscencia, lo conocemos, así como por un hombre entró el pecado, también dice aquí Pablo en este texto hermoso, más grande es la gracia, más maravillosa es la gracia del Señor y en ese amor a la humanidad, que también a través de un hombre, a través de Jesucristo, nos brinda la salvación y la vida eterna. Amén. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿no? para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Esta es una invitación a todos ustedes, todos los que nos escuchan. Aún es tiempo de arrepentirnos, aún es tiempo de alcanzar misericordia. Va a haber un momento, va a tener un fin este tiempo donde la salvación actualmente tenemos las puertas abiertas, tenemos lugares donde nos podemos congregar, tenemos gente que quiere recibirte, que quiere enseñarte, que quiere apoyarte en este camino que podemos ver aquí, que si te quedaste en la conciencia del pecado, que si te quedaste en la autodefensa, que si estás en un proceso de admitir, que si no sabes si te arrepentiste o no, que si ya te arrepentiste, pero el proceso de corrección es muy largo, todavía es tiempo y todavía el Señor nos está haciendo un llamado muy especial a todos nosotros, porque esa vida que Él quiere darnos por medio de un nuevo comienzo, comienza en aceptar a Jesús como nuestro Salvador, en pedir perdón. Y finalmente queremos compartirles el nuevo comienzo. ¿Qué pasa en el nuevo comienzo? ¿Qué es aquello que nosotros queremos transmitirles a ustedes? Yo sé que el proceso del dolor, vamos a decir, ese no lo quiero vivir, a ese le estoy huyendo, ¿no? Pero no, después de que lo vives, comienza la verdadera vida. Amén. Y dice así, fíjense qué bello texto. Igual el apóstol Pablo nos da este texto en la segunda carta que escribe a los Corintios 5:17 y dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué es esto? Si tú estás en Cristo, si tú decides aceptar, muchas veces cuando se hacen las campañas evangelísticas, invitamos a la gente a hacer una oración de fe, le llamamos. Y es aceptar al Señor y decir, yo reconozco al Señor Jesús como mi único y suficiente y Salvador personal. Y esta es una frase que dicen, pero quiero decirte algo. Si esta frase no va acompañada de la convicción en tu corazón de aceptarlo y poner al Señor por gobernador de ti, de tu ser, de tu casa, de todo lo que eres tú, no tiene realmente, son palabras solamente. Cuando estás convencido y le has aceptado en tu corazón como Señor, es cuando el Señor entonces empieza
a cambiar estas cosas. ¿Y qué sucede en ti? ¿Qué sucede en cada uno de nosotros? ¿O qué sucedió cuando hubo esta decisión en nosotros? Que hubo una verdadera transformación. Claro. Y que aquello que nosotros éramos, hoy ya no somos. Y que hoy algunos cristianos dicen, es que, bueno, tú, por testimonios, ¿no? Es que tú solías hacer esto, es que tú hacías aquello y ahora eres otra persona y eres diferente. ¿Por qué? Porque ahora reflejamos el amor de Dios. Claro. Porque ahora hemos dado vuelta y dado espalda a lo que nosotros queremos, ¿no? Sí. Hemos negado lo que somos y hemos dejado, dice Pablo, me es conveniente que ahora yo mengüe y dejar que crezca el Señor en nosotros. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que pasa que hoy en aquellos que ustedes miran y que a lo mejor les han comentado a algunos de ustedes, es que ahora eres diferente. Sí, porque ahora reflejamos al Señor y eso es algo maravilloso. Y tiene que haber este nuevo nacimiento en el cual nosotros también hablábamos de Nicodemo, ¿no? Cuando él, eso que ardía en su corazón y esa necesidad lo hizo ir a buscar al maestro de noche y decirle, o sea, sabemos que lo que tú hablas, dice Noel, y él le dice, sabemos que lo que tú hablas proviene de Dios, porque ninguno puede hablar de esa manera. Y es increíble cómo, así como Nicodemo nos muestra que él sigue al Señor para encontrar esas respuestas, así ustedes, amigos, hermanos que nos miran, pueden buscar al Señor. Pueden buscarlo y encontrarlo y tener ese nuevo nacimiento que es necesario para ustedes, que su corazón en el fondo arde y clama por ese nuevo nacimiento. Y recuerdo que cuando yo iba a campamentos de la iglesia, era adolescente, iba en la preparatoria, me acuerdo que yo pensaba, ¿no? en mi mente, ¿qué pasa si acepto a Jesús? ¿No? ¿Qué cosas voy a dejar? Y yo entonces me di cuenta que muchos jóvenes, bueno, en ese tiempo íbamos en la prepa, pensaban igual que yo, no querían tomar esa decisión porque decían, es que ¿qué voy a dejar? ¿No? Y en una de las ocasiones se hizo un foro abierto donde podías escribir preguntas, ¿no? Y una pregunta que pusieron una persona fue, si acepto a Jesús como mi Salvador, ¿voy a tener que dejar el pantalón? ¿No? Es una pregunta muy graciosa hoy en día, que pasan los años, me doy cuenta Pero que... es algo que te limita. Sí, ¿no? en ese tiempo Claro. yo me di cuenta que eran como preguntas que teníamos, ¿no? Por en la supuesto, prepa, que sí. pensábamos. Y entonces la respuesta del pastor fue, cuando Cristo entra en tu vida y te transforma, te va a cambiar de los pies a la cabeza que ni siquiera te vas a dar cuenta. Y yo me quedé tan impresionada con esa respuesta porque dije, ¿en serio me va a cambiar tanto? Yo decía, en verdad ni me voy a dar cuenta qué me estoy perdiendo, ¿no? Y la realidad es que lo que pasa es que Dios empieza a ser gobernador de tu vida. Así es. Imagínate el impacto de que Él empiece a gobernar todas las áreas de tu vida. El aspecto espiritual, el aspecto de todos los ambientes en los que te desarrollas, mental, el aspecto emocional, todos esos empiezan a ser inundados por la mente de Cristo. Sí, ¿no? claro. Empiezan a ser transformados, guiados, cambiados y redirigidos a la vida en abundancia que Él quiere que vivas. Y es tan impresionante ese cambio que ahora que yo soy muchos años mayor y me doy cuenta de lo que Cristo hizo en mi vida, dije, no, pues sí te cambia completamente, que esas preguntas tan básicas, bueno, vamos a llamarle tan esenciales o que para mí en ese momento me ahogaba en un vaso de agua, el día de hoy pues realmente no puedo decir cuánto Él llena nuestra vida, ¿no? Sí, la transforma, la satura, la cambia, y entonces es Él el que está gobernando todas las áreas de tu vida, que es eso el nuevo comienzo. Además de esto, otra cosa que usted bien decía, hermana, el nuevo nacimiento, pero también la comunión libre. ¿Está de acuerdo, hermana? ¿Qué tan importante es tener una comunión libre con el Señor? Pues yo creo que es esencial en la vida de todo cristiano, el poder tener una relación con Dios es la base para tu crecimiento espiritual, ¿no? Porque sin ella, ¿qué pasa? Cuando dejas de hacer algo,
después empiezas a olvidar algunas cosas, ¿no? Sí, Entonces hay que claro. mantenernos en esa práctica y así es la palabra del Señor. ¿Qué es esa comunión? Es cuando ustedes y yo en algún momento dedicamos un tiempo a leer la palabra y a tener ese análisis y entonces hay un ejercicio muy bonito en discipulado que es ¿qué me dice Dios y qué le digo yo? Para poder llevar a cabo ese devocional. Y es que si nosotras no hay una comunión con Dios, es como si no hubiera una relación padre e hijo. Y cuando se fractura, hemos visto, ¿no? Algunos conocemos a relación de padre-hijo que se ha fracturado porque se divide el matrimonio y siempre hay una Sí, huella, sí, ¿no? De completa. abandono Sí, sí, sí. y es algo similar. Pero en este caso Ok. es de nosotros, porque nosotros somos quien damos la espalda y no, ya no. Lo decidimos. Exacto, ya no queremos continuar con esa comunión. Si nosotros permitimos que las demás cosas permeen y que nos alejen de esta comunión con el Señor, pues posiblemente vamos a estar más susceptibles a caer en el pecado, ¿no? Y a quedarnos posiblemente en alguna de las etapas de las que estamos abarcando en este día. Y no avanzar también, ¿no? Estancados. Quedarnos estancados. Finalmente quisiéramos hacerles una pregunta, y también nosotros mismos, ¿no? Les compartí hace un momento que en estas pláticas matrimoniales, esa fue la pregunta que a mí me hicieron, ¿no? Y a todo el equipo, todas las personas que estamos viendo esas pláticas, en verdad que nos transformó como, ¿en qué paso me quedé? ¿En qué paso o en qué paso me encuentro? ¿No? A veces damos por hecho muchas cosas, ¿no? Damos por hecho de que ya pedí perdón, de que ya vivo una vida nueva, de que porque ya pasé 20 veces, ¿no? A pedir perdón, ya me perdonó Dios. Pero esta es una gran oportunidad para ti. Es una oportunidad que yo agradezco a Dios que me la hicieron. No me ofendí, que, hermano, ¿a poco duda de mi conversión? No, hoy lo agradezco porque tomé un papel y una pluma y me puse a escribir mi testimonio, me puse a escribir de manera consciente cómo fue, cuándo fue, por qué estoy segura que pasó. Y es la misma invitación que queremos hacerte. Nosotros no sabemos qué pasa en tu hogar, en tu familia, en tu mente, en tu trabajo, en tus relaciones sentimentales, en todos los anhelos que tienes. Pero así como un día a mí me dijeron que para tener un buen matrimonio yo necesitaba estar segura de mi salvación, es lo mismo que yo te quiero compartir hoy. Para tener una vida exitosa laboralmente, para tener una vida exitosa familiarmente, para tener una mente sana, para tener relaciones buenas, para tener paz. Yo te podría decir, ve, lee este libro y empieza esto y toma este curso y estudia esto. Esa no es la base. Eso, lo fundamental en verdad es que tú hoy te preguntes, ¿tengo comunión con Dios? ¿Soy salvo? ¿Cuándo fui salvo? ¿Cuándo me arrepentí de mis pecados? ¿En qué punto estoy? Y si te quedaste en alguno, acércate al Señor, pero también te puedes acercar a personas, a los Claro, pastores, hay pastores y a consejeros. consejeros, que seguramente ellos te pueden orientar, pueden tener un proceso de acercamiento, de guianza, para que puedas superar cada una de las etapas. E incluso yo te invito a eso, tómate un tiempo, escribe tu testimonio, tal vez nadie lo vaya a leer, pero te va a dar tanta certeza de cuándo rendiste tu vida a Cristo y también vas a tener una nueva perspectiva de vida, vas a estar consciente que eso que es la salvación, que es un milagro, sucedió en tu vida. Y si no ha sucedido, el Señor quiere que suceda hoy. Así es, amén. Y bueno, la invitación es esta que mi hermana te ha mencionado, y es decirte que no te sientas solo, que posiblemente en alguna de las etapas tal vez te esté costando admitir que tuviste un error o una falta, pero que eso no te trunque. ¿Por qué? Porque si te cuesta admitir que fallaste, es porque hay algo en ti que debe ser reparado para que puedas seguir a la siguiente etapa. Y es, ¿de quién puedes echar mano? Del Señor, porque el Señor es el que conoce lo profundo de tu corazón. Y el Espíritu Santo es quien te va a convencer de aquella falta en la que tú incurriste y la cual debe ser reparada, la cual debes tú arrepentirte y corregirla, ya sea
a una persona, a tu prójimo, porque eso es lo que nos manda el Señor, que lo amemos a Él, y dice el segundo mandamiento que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si este pecado ha sido contra Dios, Él es bueno, diríamos que Él es fiel para poder perdonarnos, pero el punto es que tú lo reconozcas y con tus labios le pidas al Señor que perdone esta falta. Y bien, pues llegamos a esta parte de la conclusión, y antes de dejarle a mi hermana este lugar, me gustaría poder leer con ustedes lo que dice Isaías 59, 1 y 2, que dice así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Como conclusión, queridos hermanos y amigos oyentes, ¿tu pecado te está alejando de Dios? Dice aquí que Él no ha apartado su oído, y su mano tampoco se ha cortado para salvar. Son tus pecados, son nuestros pecados los que nos alejan de Dios. Y así como en el inicio platicábamos de esta caída, y que la consecuencia de la caída del hombre es la muerte, y la muerte no es más que la separación espiritual de Dios con el hombre, así en este texto nos dice que ese pecado nos aleja de Él, que tu pecado o mi pecado no nos aleje del Señor y de esa salvación que Él quiere y tiene para ti. El tema comenzaba con una pregunta, ¿no? ¿Soy pecador? Esperamos que con este estudio el Señor guíe tu vida, guíe tu conciencia, y puedas tú responder esa pregunta hoy. Yo pueda responder esa pregunta, podamos responder esa pregunta hoy. Pero dice, quisiéramos concluir: ante el pecado, la salvación. Ante el pecado, la misericordia de Dios. Amén. Ante el pecado, el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y queremos leer con ustedes este Salmo 51, un extracto que dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto de mí. Vamos a orar. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Y a aquellos hermanos oyentes que tengan esto, pidámosle al Señor que Él cambie nuestro corazón, que Él lo haga limpio y puro. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta tarde nos has permitido considerar este estudio, Señor, en el cual nosotros podemos reconocer, Señor, que de manera continua faltamos a lo que tú quieres en nuestras vidas. Permite que así como tu siervo David, Señor, que expresa en este salmo y anhela que tú que ser limpio a través de ti, Señor, que nosotros podamos ser limpios. Que así como este siervo David, Señor, clama, así cada uno de nosotros en esta tarde podamos decirte: límpianos con hisopo y seremos más blancos que la nieve. Que borres todas nuestras rebeliones y todas nuestras maldades y todos aquellos, Señor, infracciones que hemos tenido y que son ocultas o que hemos pasado por alto. Que tu Espíritu Santo traiga a nosotros, Señor, aquellas faltas y podamos tener esta humildad para pedirte perdón, Señor. Te damos gracias por considerar este estudio, Señor, y poderlo poner delante de aquellos a que tú ya has dispuesto que lo escuchen. Te damos gracias, amado Señor, gracias por la vida de mi hermana Geyeli. Te damos la gloria y la honra, bendito Salvador, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.